en un lugar correcto, donde puedan estudiar correctamente y que también haya butacas para las personas que asistan a los exámenes o a las cátedras. Y quieren dos sillas, una que sea para el virrey y la otra para que sea para él que está aprobando y está calificando este examen. Entonces lo empiezan a hacer para que esta persona pueda ya ejercer y se queda con el cargo. Empieza a hacer todo lo posible para que esta escuela empiece a funcionar y empiece a repartir cátedras. Entonces es en el año de 1771 cuando por fin se abre esa cátedra. Ya tiene todo lo necesario para que se abra, tiene todas las personas y tiene todo para que se abra. Entonces la abren y ponen carteles y todo para que asistan, y entonces ahí es donde se hace la primera autopsia. ¿Okay? Está la primera autopsia en manos de una persona, una persona indígena, es a la que van a estudiar, que murió de una enfermedad traída por los españoles, de una epidemia. Entonces se les da todo esto para que ellos puedan ya ejercer una cátedra. Entonces en la Facultad de Medicina se crean los currículos donde ya tengan unas materias específicas para que ellos puedan usar y se puedan formar como cirujanos. Ellos dicen en la primer cátedra que dan que es con respecto a la salud del indígena. Esta salud indígena va a ser basada en que deben de tener en balance los 4 humores de la persona. Estos 4 humores, el primero va a ser la bilis negra, que va a ser fría y seca. La segunda va a ser la bilis amarilla, que va a ser caliente y seca. La tercera va a ser la sangre, que es caliente y húmeda. La cuarta es la flema, que va a ser fría y húmeda. Esto dice que si alguno de estos 4 humores se encuentra en desunión o en desequilibrio, es cuando surge una enfermedad, y el cirujano lo que tiene que hacer es poner en equilibrio los 4 para que la persona no enferme. Después empiezan a surgir 2 cátedras, una de tipo de propiedad, que va a ser la primera, ¿okay? Va a ser la primerita que se les va a dar, que se les va a empezar a formar. La segunda va a ser temporal, que va a ser de carácter secundario, y se utilizan métodos nada más como para rellenar lo que les hacía falta. Después en la Facultad de Medicina se hace la cátedra de anatomía quirúrgica y esta tiene una validez de títulos. Los títulos van a ser otorgados por los protomedicatos, que es una facultad que únicamente se encarga de otorgar títulos. Protomedicatos. Quien tenga el título de protomédico es el único otorgado para calificar, para validar, para que esté ahí en los exámenes. Es el único que va a calificar que la persona sea apta para tener ese título. Después, en octubre de 1621, el doctor Rodrigo Muñoz aparece y hace una cátedra sin ningún pago. O sea, dice, ustedes pueden venir y yo no les voy a cobrar absolutamente nada. Después, se hace estos cirujanos hacían sus labores en cárceles, en conventos, o de forma privada, en escuelas también hacían ellos con tal de que el indígena estuviera sano. Después, llega aquí a México, ya que se crea la escuela, ya que existen los títulos, empiezan a crear ya una escuela. ¿Okay? Una escuela va a ser a base de todo lo que los virreyes quieren. Si el virrey no aprueba que el docente o que el catedrático venga a darla, no se iba a dar, sino nada más va a ser así. Entonces llega este catedrático a la Nueva España y empieza a ver que en realidad no cuenta ni siquiera con los cuerpos, los cadáveres, para que puedan ejercer sus prácticas. Entonces empiezan a ver las temporadas en donde el cadáver, como no tenían, como actualmente es la morgue, no lo tenían, entonces ellos lo que hacían
de líquido verde y las arterias de rojo, para que puedan distinguirlo. Es lo que hacen ellos en la hematología. Las venas les inyectan líquido verde y a las arterias rojo. La segunda es de operaciones. En esta materia ellos lo único que hacen va a ser una simple sutura o aplican un vendaje, pero todo es con cadáveres, no hay personas vivas. El tercero es la fisiología. Esta se va a hacer de una forma teórica y esa únicamente se daba de marzo a mayo. Era el único tiempo que se abría ese taller. Y la cuarta era la clínica, que ellos asistían a las siguientes facultades, a las demás instituciones, únicamente como practicantes. Era como su servicio social. Ellos únicamente iban ahí como practicantes. Después, los catedráticos. Estos catedráticos que impartían obviamente las cátedras debían tener dos rasgos que tenían que hacer: instruir a la persona que tienen a un lado, que va a ser a la que van a formar, y ellos que operen en una institución. Son las únicas dos reglas que debe tener un catedrático: que ejerza su labor como cirujano y que a ellos les ayude como formador. Después llega Montaner, que es el rector de llega esta persona como rector y quiere ingresar dos materias, que va a ser la de anatomía y la de fisiología, pero no las logra insertar por completo en el currículum, sino únicamente lo que quiere hacer es que sea una formación teórico-práctica, donde el cirujano pueda formarse de una forma correcta. Después estos estudiantes que ingresan a esta facultad de cirugía deben de tener de 15 a 20 años. ¿Okay? De 20 a 15 años, pero deben de tener y deben de comprobar que sean de sangre limpia. Esto significa que deben de ser de una familia de cristianos viejos, una familia que sea de un solo matrimonio y que cumplan todo para que pueda ejercer una buena familia. Después, ellos tienen que pagar en el año de 1820, ellos ya empiezan a pagar, porque la universidad empieza con decadencias por la independencia. En la independencia de México no se cuenta con... Ellos siguen impartiendo clases, hacer como si no pasa, pero ellos siguen impartiendo sus clases. Pero empiezan a tener una decadencia económica. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a hacerle para que podamos seguir dando clases, pero que nuestra escuela no cierre y que sigamos teniendo a los alumnos? Entonces ellos empiezan a cobrar 20 reales al inscribirse. Y si quieren titularse, ellos piden 8 reales para que ellos puedan titularse. Los logros de esta escuela o de esta universidad va a ser que no cerró por nada del mundo sus puertas, sino que ellos seguían recibiendo a los alumnos. Llegó un momento en los lapsos, ellos no contaban con un registro de alumnos, y tal vez ese fue un error muy grande que tuvieron, porque no saben la demanda que tuvo esa escuela al no tener estos registros. Entonces, hay registros, pero ya son de años muy actuales. Entonces, llega a ver en el año de 1823 más o menos, cuando ellos se dan cuenta que empiezan a cubrir una cuota de 90 alumnos, pero hay otros años en que únicamente cubren 20, 16. Entonces, al hacer esto, su logro de independencia, la universidad empieza a haber muchos problemas, ya que los que vinieron no los querían aquí, ¿no? Porque llegaron muy mandones y ellos no los querían aceptar aquí en la
de verdad necesitaban ingresos, cuando necesitaban ya una formación académica completa, se unen a las ciencias médicas, que ahora creo, me parece que no me equivoco, va a ser la Facultad de Medicina. Ya es cuando ellos dicen, pues necesitamos todo para que pueda ejercer correctamente. Entonces se une a las ciencias médicas con el emperador de la Nueva España, que entonces era el Iturbide. Él dice que no se puede ya buscar una independencia y que uno esté por un lado y el otro por el otro si se dedican a lo mismo. Entonces lo que hacen, después de ya todo el proceso de independencia, es crearlas y unirlas para que estas puedan ejercer de una forma correcta. Entonces ya se tiene una formación académica, se va a seguir pagando en algunas ocasiones y los cirujanos ya salen con un título otorgado por el protomedicato. Como les comentaba, el protomedicato va a ser quien otorgue esos títulos. Esos títulos únicamente van a ser por ellos. Pero dada a la inestabilidad de la Nueva España, había personas que empezaban a ejercer así nada más porque eran impostores. Nada más ellos decían, yo soy médico y ya, cirujano. Entonces yo daba y empezaba a ejercer, pero no podía hacer eso si no tenía el título que lo avalara. Entonces a estas personas, si no tenían el título, les empiezan a cobrar multas, que son 60 reales, 60 pesos de oro. Son las multas que se le cobran a esta persona por ser impostor. Pero hubo un tiempo donde únicamente se les hacía, si cursaban el bachillerato en artes, se les decía a esos cirujanos de bata larga. O había otros que únicamente no terminaban, nada más por estar dentro y medio cursar algunas materias o no tener un título, se les llamaba médicos de bata corta, pero esos médicos ya podían ejercer. Entonces fue lo que a los virreyes no les pareció que cualquier persona ejerciera el papel de cirujano, porque era una profesión reconocida e importante para los que llegaron a España, ¿no? Entonces ellos dicen, no, aquí van a tener que pagar una multa o cumplir el título. Es cuando ellos empiezan a buscar ya una formación académica completa. ¿Sí? Entonces ya en el año de 1838 ya se une al establecimiento de ciencias médicas. Vamos a continuar con el Colegio de San Carlos. Bueno, la Academia de San Carlos se fundó en 1781 y no se llamaba en ese entonces Academia de San Carlos, en ese entonces se le llamaba la Academia de las Tres Nuevas Esculturas, que era la pintura, la escultura y la arquitectura. Este colegio, bueno, esta academia se fundó en honor al rey Carlos III por su santo. Se mandó a fundar por órdenes del virrey, que se llama Matías Gálvez, y después de 3 años, en 1784, se le cambió el nombre a la Academia de San Carlos. Bueno, ya fue cuando se le dio el certificado real y fue cuando se le nombró así. De inicio su ubicación estaba en donde era la Casa de la Moneda ahora, y 10 años después se cambió su localización a donde estaba el Hospital de Amor de Dios, que está actualmente está entre Metro Juárez y Metro San Cosme. Y el objetivo principal de esta academia era capacitar y educar a los indígenas para, bueno, como en cuanto a las artes, sus carreras o bueno, sus enseñanzas se basaban en las esculturas que ya les dije que eran arquitectura, escultura, pintura y dibujo. Bueno, su principal o el primer maestro que llegó a esta
ya se abrió con otro nombre que se llamaba, ya fue cuando se llamó la Real Academia de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y fue con una nueva visión o una enseñanza moderna que cambió totalmente su enfoque visual, o sea, sus enseñanzas. Cuando se nombró directora Diego Rivera, fue cuando se le dio una nueva dirección y también se crearon nuevas enseñanzas que ya no nada más eran las tres primeras de dibujo, escritura, pintura y arquitectura. Ya también estaba visión gráfica y diseño gráfico, que ya se fueron desglosando más como que carreras más enfocadas o especializadas en algo. Cambió sus instalaciones después cuando Diego Rivera cambia su escuela de diseño de artes plásticas a Xochimilco. Ya también se fueron varias carreras a esa institución, y en la institución ya nada más se quedaron como que las tres principales escuelas y siguen dando actualmente se siguen dando talleres, pero ya como que también hay una biblioteca, hay pinturas de artistas reconocidos y murales que fueron influencias, los murales fueron a raíz de las influencias europeas, y los artistas nacionales quisieron plasmar en esos murales las tradiciones mexicanas, utilizando como base siempre las artes. Ese sería todo por parte de San Carlos. Ahora van les van a informar de la escuela de minería. ¿Tienen duda acerca de alguna de estas dos cosas? Bueno, nada más para concluir, ¿esta institución sigue dando los mismos criterios? Sí, sigue basándose en esas carreras, pero ya están con las críticas, o sea, en la Academia de San Carlos, ahora que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahí hay un cuenta con biblioteca y tiene pues colección de así como de los bordes de las monedas, fotografías de pintores o Como la pinturas. historia. Sí, por ejemplo está de Diego Rivera, de Frida Kahlo, del papá de Frida Kahlo, no me acuerdo quién es el nombre. Y todavía da talleres para estudiantes de la UNAM y también hay talleres públicos. Pero también está ya la otra institución que se trasladó a Xochimilco, que es la de artes plásticas, que fue donde se trasladó Diego Rivera. Yo les voy a hablar un poco de colegio de minería. Antes, bueno, no se llamaba como tal colegio de minería, sino se llamaba seminario de minería. Primero les voy a dar un poquito del contexto de la época americana, bueno, pues es prehispánica, mesoamericana. Al inicio, los indígenas lo que utilizaban, o sea, el metal, lo utilizaban para hacer sus lanzas, para hacer todos los instrumentos que ellos utilizaban para poder llevar a desarrollar sus planes, ¿no? Bueno, así como que utilizaban ese metal para poder hacer como sus ciudades. A la llegada de la época colonial, cuando llegan aquí, como es prácticamente Colón lo que buscaba, era como que esa riqueza o la riqueza que producía prácticamente nuestro estado, nuestro país. Entonces, llega aquí y el primero de los estados fue Zacatecas. Tasco fue el primero donde se pudo lograr o se pudo desarrollar lo que fue el oro de plata. Entonces, al desarrollar eso se generó lo que fue la industria. Prácticamente la finalidad de este colegio, o en este caso de la productividad, fue el comercio. O sea, los países se pudieron los estados se pudieron desarrollar de mejor manera y los más beneficiarios prácticamente fueron los españoles. Entonces, lo que fue
un valor muy, muy grande, ellos se quedaban como con una parte. Y ya lo demás se tenía que brindar obviamente al Estado de los españoles. Al principio, lo que fue el tribunal, retomando lo que fue lo de la crisis de esta obra, el tribunal, ahí estaba impartido por ya por Joaquín de Álvarez. Eso fue en 1786. Bueno, él muere y a partir de ahí quien toma como que la posesión fue los nombres, Eluya. Él toma, digamos, que la posesión de ese tribunal y él primero lo que indica es de que solamente se va a seleccionar a 25 personas para que puedan estar en este caso en el tribunal, 25 estudiantes. Esos estudiantes, obviamente, la corte o la orden era la que los seleccionaba. Obviamente, el colegio, en este caso el seminario, por acá no se llamaba colegio, él tenía como que el acceso a que todos pudieran estudiar ahí. Pero obviamente con la responsabilidad de los padres, ellos tenían que pagar todos sus gastos y solamente 25 lugares eran los padres. O sea, digamos que el tribunal era el que pagaba solamente 25 lugares, eran los que podían estudiar ahí, pero el resto, o sea, sí estaba accesible a todo el pueblo, pero ellos siempre y cuando se comprometieran a pagar la cantidad que se les está pidiendo. O sea, hay tres niveles de alumnos. Los primeros eran los becarios, que eran los 25 lugares. Los segundos eran los que pagaban 300 pesos. Y los terceros eran los que pagaban 150 pesos. O sea, dependía como que el nivel de la persona para que pudiera entrar a estudiar. Al principio, el rural, él decía que para que se pudiera desarrollar como que el individuo en esta carrera requería de 4 años solamente para que se pudiera titular. Ya anteriormente lo que era Joaquín de Álvarez ya había dado varios títulos a personas que ya se habían como certificadas en minería, pero a la llegada de él ya dice que deben de ser nada más 4 años y después de, o sea, como él se enfocó en los problemas más de las instalaciones. Por ejemplo, él pensaba que tenía que tener cada uno de los integrantes del colegio. Tenía que tener un rector, un vicerrector, tenía que tener un cocinero y también tenía que tener como un esclavo para cada uno de los estudiantes a los que les daban sus necesidades. Por ejemplo, lavar la ropa, darles de comer, todo ese tipo de cosas. Entonces ya después, a partir de la independencia, al término de la independencia que fue en 1821, se cambia lo que es hay un cambio de organización de estas instituciones y ahí quien toma el poder es Carlos III. Y él lo que indica es que él quiere una mejor comercialización a partir de la minería y quiere una mejor producción. Y él dicta que deben de ser ahora 5 años para que pueda salir una persona ya titulada. Se dan lo que son las materias de matemáticas y física, se asignan al plan de estudios. Obviamente, el plan de estudios cambia totalmente, se les dan matemáticas, geometría, la relación entre matemáticas y geometría, la relación de la etnografía, son todas prácticamente las materias relacionadas para que ellos puedan tener un mejor conocimiento a la hora de desarrollar en este caso la producción de todos los materiales, en este caso de minería. Y a ellos se les da, en esos 5 años, en los primeros 3 años, se les da lo que es el idioma de francés y en los otros 2 años se les da lo que es inglés. Y para que se pudieran titular ellos, tenían que, era como actualmente se titulan ahorita en la UNAM, que es que se presentan ante una corte y ellos plantean plantean como que su proyecto y les hacen como que cierto tipo de preguntas. Entonces de esa manera ellos también se podían titular. Obviamente no se les hacía un cobro, solamente a las personas que querían acceder, pero ya por supuesto. Y el beneficio que trajo prácticamente este colegio fue el desarrollo
caso del comercio, somos como que un país con educación en biología, pero obviamente también generó maleficios, que eso fue que a la hora de evaluar el precio de todos los artículos que se realizaban con este material, las personas que eran de clase baja fueron los que más tuvieron como que su afecto en su vida cotidiana, porque obviamente ya no podían satisfacer sus necesidades. Entonces como que se fue tanto o trabajaban, ahí eran los indígenas y fueron explotados por el Yo les voy a hablar del jardín botánico. Bueno, en la época prehispánica, la naturaleza ha sido muy importante para las personas. De hecho, por la zona de México, bueno, tenemos gran variedad de plantas, y la cual por eso en la antigüedad los jardines estaban llenos de plantas. Y ahorita se crearon los jardines botánicos, en donde son centros de investigación biológica que sirven para los estudiantes y para sus procesos de enseñanza. De hecho, les voy a hablar del Jardín Botánico de la UNAM. Este está ubicado en Ciudad Universitaria, en la zona del Pedregal de San Ángel. Fue creado en 1959 por Faustino Miranda y por su colega Efrén del Pozo, el 1 de enero de 1959. Bueno, las colecciones que se encuentran en este jardín botánico. Perdón, ¿puedes repetir la fecha? 1 de enero de 1959. No, 59. 1 de enero de 1959. Bueno, las colecciones que se encuentran en este jardín botánico de la UNAM están en la zona árida. Ahí podemos encontrar a las cactáceas, bueno, que vienen siendo los cactus, y al agave, que son los magueyes. También tenemos la zona templada, húmeda, y ahí encontramos al pimiento, y está se llama piña ancho. Esta sirve como ornamento. Ornamento significa que sirven para adornar, es un adorno. También encontramos las zonas útiles. ¿Estas qué? Útiles, que son plantas que son ornamentales, que son las que sirven para adornar. Y aquí podemos encontrar un ejemplo de la de cempasúchil. Y otras serían las medicinales. También están las medicinales. Aquí encontramos a Torinjil morado. Pues este es un ejemplo, y este sirve contra el estrés. Contra el estrés. Y las condimentales. Un ejemplo de las que encontramos aquí en el Jardín Botánico de la UNAM está el romero y el laurel. Estas sirven para dar sabor a las comidas. Bueno, la misión del Jardín Botánico de la UNAM es la utilización, manejo y valores de la fauna mexicana. De hecho, estas se crearon para la utilización de los alumnos, los cuales les sirven porque ya lo tienen ahí, ya ven el proceso de todo el proceso de las plantas, ya no tienen que irse a otros lugares, sino ya lo tienen ahí. Y también sirve para las personas, o sea, todas las personas en general pueden entrar al jardín botánico, y lo cual ahí pueden ver todas las zonas que acabo de mencionar, para conocer más sobre las plantas y de la flora mexicana que tenemos aquí. Y bueno, y por último, el objetivo es facilitar y fomentar, el objetivo del jardín botánico es facilitar y fomentar la flora mexicana. Es como les decía, y esto va en general para todas las personas y para los estudiantes de la UNAM. ¿Una duda?
¿Por qué se crearon estas escuelas? Bueno, sí, capacitar completamente hacia una carrera, hacia un enfoque. Sería como lo que ahorita son las licenciaturas. En esa época era eso, capacitar y mejorar la calidad en cuanto a cierto enfoque. Lo que querían era tener como que jóvenes educados. O sea, querían en este caso que las personas a las que ellos iban a capacitar, en este caso desarrollar, pudieran tener una mejor capacidad y una mejor técnica para que ellos pudieran tener un mejor desarrollo. Prácticamente los españoles tuvieron un beneficio de estas escuelas, porque son como que los fundadores, y de esa manera ellos, obviamente a la hora de llevarlo a la práctica, por ejemplo la de minería, generó mucha comercialización, igual la industria, que benefició mucho a los demás países. La de San Carlos fue más como hacia la arquitectura, de que tuvieron los beneficios de que las creaciones, bueno, que volvió con los cargos de las instituciones educativas, iglesias y todas las como estructuras que se necesitaban en ese tiempo. Creadas para la formación de todos los indígenas. Como que motivos de los indígenas. Gracias. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hicimos ahorita en las escuelas de Bueno, eso sería todo por nuestra parte de las escuelas laicas. ¿Ya no hay dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Ay, Ariana. Cuando nosotras, bueno, cuando yo diga conejos, los que están adentro van a buscar unas conejeras, ¿no? Las que están agarrados. Cuando digamos conejeras, las conejeras buscan al conejo. Cuando digamos, ahí viene el lobo, todos tienen que buscar una nueva pareja y un nuevo conejo. ¿Y el que pierda? Y el que pierda va a bailar la pelusa. ¿Ok? No, un castigo. Ya me contaron otra vez. Van a tener diferentes castigos, ¿eh? Quien se quede así solo como que no. Ejemplo. A ver, vamos a empezar. Ya vamos a empezar, chicos. No digas conejos, cambio. Primero vamos. Sí, cuando digas conejos tienes que buscar. Es que se metió Jessie. Ah, es que Jessie se agregó. Entonces salgan ustedes. Perdona, no me fijé bien. Ellos son de que Queremos que Ariana nos baile la pelusa. A ver, ya, ahora les toca castigo. Porque sí. Es que dijeron conejos, se supone que los conejos cambian de lugar, no las conejeras. No puede ser castigo para nosotros. Entonces reclámale a Jessie por meterse. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Avancen, avancen. El equipo hágalo porque no, así no se puede jugar. Avancen, equipo. Equipo no perdieron. Equipo no perdieron, sigan. Ahora. No, pero solo en su... Cambio de conejeras. Conejeras.
Ahora sí perdieron ellas. Queremos que todos bailen la pelusa. Queremos que bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por atrás. Después va a ser que ahí viene el lobo. Queremos que bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. ¿Nosotras o ella? Puede ser que ahí viene. ¡Conejeras! Perdí. Queremos que nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Después va a ser conejos. A ver, chicas, vamos a bailar algo. Vamos a seguir las instrucciones que dice Rafa. ¿De quién es el equipo? Es que no me sale. Que bailen ellas. Somos bien penosos. Ya empiezo y ustedes repiten, ¿eh? Que bailen ellas, que no sean penosas. Que demuestren que saben bailar el pollito. No manches. El pollo con una ala. El pollo con otra ala. El pollo con la patita. El pollo con la pechuga. ¡Va a ser conejeras! ¡Pinche flaco! Que bailen ellos, que no sean penosos. Sí, ya, pero Te equivocaste. ¡Ahí viene el lobo! Perdónale. ¡Ahí viene el lobo! les gusta bailar. Queremos que No, pero otra cosa. La de la Macarena. Baila tu cuerpo. Macarena. Ay, sí, esta Rafa se la sabe. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría.
¿Cómo? Como la abejita más. Las manos también. Y zumbale, zumbale, zumbale bien. Ya, por favor. ¡Gallina lobo! Sí, por Sí, voy a dar la belleza. todo el mundo quiere bailar. Como la abejita baila. Juntamos los pies, las manos. ¿Qué es eso? Y zumbale, zumbale, zumbale. La abejita. La abejita baila. O sea, ella era conejera, no conejera. Todo el mundo quiere bailar. Como la abejita baila. Juntamos los pies. Queremos que los chicos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. ¡Conejos! ¡Conejos! Queremos que ellos se den un beso. ¿Quiere bailar? Un beso, Ariel. Un beso. ¡Ay!
Besos. Besos, alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Azotó la red. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Quiere bailar como la que pintaba. Juntamos los pies, las manos también. Y zúmbale, zúmbale, zúmbale bien. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Todo el mundo quiere bailar como la vejitaba. Juntamos los pies, las manos también. Y zúmbale, zúmbale, zúmbale bien. Ya no aprietas. ¡Ay, conejo! ¡Ay, pero si tú ya vas a... Ay, Laura. Eso. ¿Ya? ¿No? ¿Nada? Pues, ¿nada? Dale a tu cuerpo. Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¿Te la sabes, mija? ¡Ahí viene! Ay, no soy conejo. Ay, ese no es un conejo. Canten una canción de Luis Miguel. ¿Qué? Una canción de Luis Miguel. La chica del bikini azul. Sí, esa. Sí, esa. De pronto, flash. La chica de... ¡Ay, Pon el disco bueno. Sí, ve tu MP3 si quieres. No culpes a la noche. No culpes a la noche. No culpes a la noche. Sí, Que se la vea más. Ya, es lo que siempre pongo en las fiestas. ¡Oye, no lo hago! Canta una canción. Canta una canción de Timbiriche. Somos amigos. Se la lleven de carretilla. Aquí está el... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Vamos a cantar una canción. No, canta una canción. Canta una canción. De José José. De los 40 y 20. Podemos querer.
Canta lo que quieras, pero canten. Feliz